Vamos a otro orden de cosas. En el ámbito nacional, esta madrugada se llevó a cabo una maratónica sesión. Después de más de 20 horas de debate, finalmente la oposición rechazó el proyecto de presupuesto 2022 y ahora el Ejecutivo se quedó sin ley de leyes. ¿Cómo continúa esto en términos administrativos? ¿Cómo se maneja con el presupuesto el gobierno nacional, los gobiernos provinciales? ¿Y qué impacto tiene esta situación en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, se lo consultamos a un especialista, el economista Javier Vicens. Bueno, yo creo que la primera lectura es la incapacidad para crear acuerdos tanto del oficialismo como de la oposición en una cuestión que es medular. En estos momentos la situación económica de la Argentina es de mucha incertidumbre y el no haberse podido poner de acuerdo, y en esto el oficialismo tiene la mayor responsabilidad en cuanto a el presupuesto nacional, de no haberse podido poner de acuerdo, genera más incertidumbre en la economía que ya viene, a pesar del crecimiento que tenemos en el PBI este año, viene con muchísima incertidumbre en cuanto a las principales variables macroeconómicas. Y esto, la verdad que no es una buena noticia con vistas a lo que puede suceder el año que viene. Es poco frecuente que se rechace en el Congreso de la Nación un presupuesto que tuvo quórum para ser debatido. Bueno, lo que es frecuente es que haya quórum, lo que no es tan frecuente es que se rechace, pero hay un antecedente. En 2010, Cristina Fernández de Kirchner no logró la aprobación del presupuesto porque a su vez también en ese momento no tenía las mayorías en la Cámara de Diputados puntualmente, y entonces esto no es la primera vez, no es frecuente, pero hay otros antecedentes, que es el caso que le estoy planteando, mostrando de el año 2010 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo se sigue en términos administrativos si no se pudo aprobar esta ley de presupuestos? ¿Cómo se continúa hasta que finalmente logre ser sancionada? Bueno, no va a haber presupuesto, no va a haber una ley de presupuesto para el año que viene. Lo que va a ocurrir es que administrativamente se va a prorrogar el presupuesto que se ejecutó durante este año, el 2021, y eso lo va a hacer el presidente mediante decreto, y ya tenemos el antecedente que les mencionaba del año 2010, donde ocurrió exactamente lo mismo. Lo ha anunciado el ministro de Economía, Martín Guzmán, hoy en Twitter, donde el presidente, basándose en la ley que le permite prorrogar el presupuesto que se ejecutó el año anterior, eso es lo que va a ocurrir el año que viene. ¿Y qué impacto tiene en el contexto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional lo que pasó en el Congreso, el hecho de que se haya rechazado el proyecto? Bueno, yo creo que suma más conflicto a una negociación que ya es tirante, donde no hay acuerdos entre el staff técnico del Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino sobre las principales variables macroeconómicas. La semana pasada tuvimos un comunicado del fondo luego de las extensas reuniones que se celebraron en Washington entre el equipo técnico de la Argentina y el staff técnico del FMI, donde ese comunicado puntualmente del fondo pedía acuerdos políticos entre todas las fuerzas que hacen a la dirigencia política, tanto de la oposición como los partidos aliados al gobierno. Esto lo que está mostrando es que no hay acuerdos y que los acuerdos son muy difíciles de conseguir en el debate parlamentario, y que eso sin duda genera aún más incertidumbre en cuanto a la negociación que se está desarrollando. Hoy el presidente mantuvo una reunión con Kristalina Georgieva, una reunión de manera virtual, y eso fue hace apenas unas horas, que en el comunicado de esa reunión, tanto Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, como el presidente Alberto Fernández manifestaron que ha habido avances, que se sigue negociando, pero va a llegar tiempo. El Fondo Monetario Internacional, sus funcionarios entran en vacaciones por Navidad, o sea que lo más probable es que ese acuerdo que el gobierno había anunciado para finales de este año se tenga recién el año que viene, y que ese acuerdo también va a estar sujeto, y aquí es el otro interrogante, y por eso el fondo dice tiene que haber respaldo de todo el arco político. Ese acuerdo por ley debe pasar por el Congreso de la Nación.